Hoy visito la Sierra de Sollera, que está en el punto limítrofe de los concejos de Grao, Candamo y Salas. Por desgracia, muy en boca de todo el mundo estos días, estas semanas en Asturias, debido a un incendio provocado por la negligencia de un apicultor. Ya veis cómo está todo. Iba caminando tan tranquilamente y casi me paso el vértice. Ahí lo tengo. Vértice de Sollera. Otro más para la colección. He aquí el cortafuegos que evité antes para subir, pero por el que voy a bajar ahora para atajar un poco. Allá enfrente, donde esas antenas, el segundo objetivo del día, el Pico Sobarriona. En este cruce situamos el camino de la izquierda para ir al vértice de Sollera y el de la derecha para ir a los picos Sobarriona y Baldín. La Sierra de Sollera y el cortafuegos por donde acabo de bajar. Para ir al Pico Baldín hay que bajar por este pedrero y continuar luego por ese cortafuegos. Mucho cuidadín. Pues este ye el modesto Pico Baldín. Sigo. Bueno, estoy senderiendo un poco tomado por la maleza, pero ya estamos cerca del área recreativa. Ahí aparece el área recreativa de los Llanos. Es indignante la cantidad de áreas recreativas que hay aquí en Asturias en un estado de conservación lamentable. Es una puta vergüenza. Ya muy cerca de Cabruñana, donde dejé el coche, voy a hacer un resumen de la ruta. Es una ruta sencilla, apta para todos los públicos, pero cuidado si vienen críos pequeños, que la bajada del Pico Sobarriona hay un pedrero que hay que tener cuidadito.
pero por lo demás, ninguna dificultad así destacable. Nos vemos en Calellando por Asturias.